Hola a todos, mi nombre es Cristian Pineda, profesor e investigador de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. El propósito de este video es darles a conocer lo que es la edición por pares, con la finalidad de que esta información pueda contribuir al desarrollo de sus tareas académicas, por ejemplo, en la escritura de tesis, tesinas, reportes de investigación, ensayos académicos, entre otros. ¿Qué es la edición por pares? La edición por pares es un proceso de revisión entre compañeros. Es una dinámica interactiva donde lees y comentas sobre algún texto que escribió alguno de tus compañeros. Consiste bien pues en intercambiar tus primeros escritos con algún compañero, leer su trabajo, sugerir mejoras, de tal forma que pueda mejorar la claridad del documento en términos de contenido y organización. Durante la revisión, puede que tu compañero no esté de acuerdo contigo y se puede llevar a cabo un proceso de discusión que sea constructivo para llegar a un consenso sobre el documento que se está trabajando. Bueno, este proceso de edición por pares es especialmente importante si queremos publicar algún documento académico o científico, puesto que las revistas o editoriales someten los manuscritos a evaluación por pares. ¿Qué es esta evaluación por pares o esta evaluación par en la redacción académica y científica? Se le conoce también revisión por pares. Es un proceso fundamental en la redacción académica y científica. Consiste en la revisión crítica e imparcial de un trabajo por parte de uno o más expertos del mismo campo de investigación. Estos expertos se les conoce como árbitros, evaluadores, pares o dictaminadores. El editor par, quien también lo podremos identificar como un lector crítico, es un experto en la redacción académica y científica, que además de conocer del tema que se está abordando, conoce las normas de redacción según el tipo de texto. El evaluador par tiene funciones muy importantes. En este caso, por ejemplo, una de ellas es evaluar la calidad científica del trabajo o académica. En este caso, el evaluador par verifica si el trabajo presenta una metodología sólida, resultados que sean confiables y conclusiones válidas. También identifica si hay errores u omisiones. El revisor en este caso busca que no haya errores de contenido, gramaticales, de estilo y de formato. También ofrece sugerencias para mejorar el trabajo, ¿sí? Puede proponer cambios en la estructura, el contenido y la redacción del trabajo para hacerlo más claro, preciso y convincente. También es necesario que garantice la imparcialidad y la objetividad, es decir, que no debe de tener ningún tipo de conflicto de intereses con el autor o con el trabajo. Las funciones de la edición por pares o de elaboración por pares se traduce en un beneficio de la revisión por pares, ¿sí? Que es precisamente mejorar la calidad de la investigación o del trabajo académico, aumentar la confiabilidad de los resultados, ¿sí? Y promover la transparencia y la ética en los procesos, por ejemplo, de investigación o de producción académica. Aquí tenemos lo que son los tipos de revisión por pares. Uno de ellos pudiéramos clasificarlo como la revisión abierta. En este tipo de revisión abierta, tanto el revisor como el autor conocen la identidad uno del otro. Esto puede darse, por ejemplo, en un nivel, vamos a decir, no tanto editorial o no de revista. Puede ser una persona que tú conozcas, algún compañero de la universidad que te puede, de tu universidad, de tu escuela, de tu trabajo, que te puede revisar tu documento y decirte tus áreas de mejora y tus aciertos. Para una vez hecho esto, se puede enviar a una editorial o alguna revista para que igualmente pudiera ser que los revisores, los dictaminadores y el autor conozca la identidad uno del otro. Después tenemos la revisión simple ciega. Digamos que sería la que le sigue el nivel de rigor, pudiéramos decirlo así, entre comillas. Y aquí en esta el revisor conoce la identidad del autor, pero el autor no conoce la identidad del revisor. Y finalmente tenemos el nivel más riguroso, más estricto, la revisión doble ciega. Ni el revisor ni el autor
conoce la identidad del otro. Este es el que más se utiliza en las revistas más estrictas. Probablemente se preguntarán, en un texto académico o científico, ¿qué es lo que se evalúa? Bueno, pues primeramente se evalúa que un texto sea directo. Esto significa usar frases asertivas y evitar construcciones complejas. Las frases deben ser simples, sin subordinaciones. Cada párrafo, en este sentido, debe tener una idea principal, evitando redundancias, rodeos, frases coloquiales, y los párrafos sobre todo deben de estar relacionados entre sí y con el tema principal que se está abordando. En un artículo científico, por ejemplo, cuando hablamos de un texto conectado, cada párrafo justifica el siguiente y mantiene la conexión con el anterior. Los conectores deben utilizarse al inicio de la mayoría de los párrafos e ideas incluso para expresar la relación que hay entre cada parte del documento. También, cuando hablamos de apoyo por evidencias, las afirmaciones deben de respaldarse con evidencias, ya sea a partir de la investigación propia o de investigaciones anteriores citadas. Todos los apartados, excepto las conclusiones, deben de estar respaldadas por citas. Un texto debe de ser consistente. Esta es la clave en la lógica de un artículo, por ejemplo. Los conceptos deben de definirse claramente y usarse de manera consistente en todo el texto. Sí. También cuando hablamos de transparencia, que un texto debe de ser transparente, en la explicación de todos los aspectos del proceso de investigación es crucial. El proceso debe de ser explicado de tal manera que otros investigadores puedan replicarlo. También cuando hablamos de que un texto debe de ser persuasivo, hablamos de que es una cualidad deseable en todo trabajo académico. Debe de convencer a los lectores críticos de que se realizó de manera óptima. La transparencia y la replicabilidad son fundamentales para lograr esta cualidad. Aquí tienen un ejemplo de un texto con múltiples errores en la redacción, en el citado APA. Este texto está generado con inteligencia artificial ChatGPT. Pueden pausar el video si ustedes gustan para identificar de manera individual ustedes los diferentes errores que existen. Entonces, como evaluador par, como editor par de algún documento que estemos leyendo, debemos de tomar en cuenta pues todas las características, todos los elementos y los criterios de los que hablamos anteriormente. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva algunos errores que se identificaron en este texto. Tenemos algunos tipos de errores detectados en el documento que también probablemente ustedes detectaron, de ortografía, de gramática, de puntuación y en el citado en el formato APA en el documento. Bien, esta es la versión corregida del texto anterior. Como podrán ver, pues ya no se encuentran los errores que se detectaron al inicio. Aquí obviamente los escritores pues más experimentados, más avanzados, con un lenguaje pues mucho más amplio, más elocuente, pudieran identificar pues más áreas de mejoras. Ya depende de la experiencia de cada escritor, el rigor y la belleza que le puede imprimir a su texto. Aquí llegamos al fin de la presentación. Se comparten las referencias consultadas para la elaboración del presente material. Recuerden que la edición por pares o la evaluación por pares es un proceso fundamental para la redacción académica y científica. Si tienen algún colega en su institución, en su empresa, en su escuela que les pueda ayudar a evaluar un escrito que ustedes tienen, esto le va a dar mayor rigor al documento, mayor calidad y vas a tener más posibilidades de que sea aceptado en un nivel más arriba, ya sea en un editorial o en alguna revista científica.